Dios les bendiga, amados hermanos. Un placer saludarles este día domingo. Nuevamente que nos reunimos a través de estas plataformas para compartir juntos un momento de comunión en la presencia del Señor y animarnos unos a otros a través del consejo de la palabra del Señor mismo. Gracias por acompañarnos y tener esta oportunidad de comunicarnos nuevamente, esperando que seamos edificados a través de este momento. Vamos a la palabra del Señor en el capítulo 17 del libro histórico de los Hechos. Libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a leer el verso 26 y 27. Vamos a leerlo siempre honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios profetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Amén. Un pasaje, hermanos, del apóstol Pablo, o mejor dicho, bajo la influencia de la inspiración divina, el apóstol hablando a un grupo de personas en el tiempo antiguo, en Grecia, en Atenas específicamente, en uno de sus viajes misioneros. Esta palabra nos saca de muchas dudas. En muchas ocasiones, muchos tenemos la pregunta: ¿es capaz Dios de condenar a aquellos que han nacido en otra cultura, en otra religión, siguiendo las tradiciones de sus padres en cuanto a religión, y que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo estas personas van a salvarse si nunca lo escucharon? Y quisiera que meditáramos un momento en la palabra del Señor bajo el tema, en este pasaje, bajo el tema: el ser humano no tiene excusa, o nadie tiene excusa delante de Dios. Porque esto puede servir para muchos como una excusa de que nunca escucharon el mensaje del Evangelio en el día en que seamos juzgados delante de la presencia del Señor. Pero como queda establecido en la palabra de Dios, esta tarde es una pregunta que muchas veces los jóvenes han hecho respecto a este tema: ¿qué pasará con estas personas que nunca escucharon el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será posible que sean condenados injustamente? Entendiendo que el que ha dado la oportunidad y el que los ha creado es un Dios justo. Y debemos entender que en su justicia Dios ha preparado un único medio para salvación. Después de la caída del ser humano, en Romanos el apóstol Pablo escribe bajo la inspiración divina diciendo que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23. Por cuanto todos hemos pecado y todos estamos condenados a la separación eterna, Dios en su justicia nos miró en esa calamidad bajo el pecado de nuestro padre Adán, padre de la generación del ser humano. Sin embargo, Dios no nos dejó a nuestro destino, sin ninguna dirección, sino que en su justicia proveyó de una salida para que todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo sea salvo. Pero vuelvo a la pregunta: ¿dónde quedan estas personas que nunca oyeron el Evangelio? ¿O qué excusa tendrán delante de Dios si nacieron en otra cultura, en otro tipo de religión, que ni siquiera tienen conocimiento
del sacrificio perfecto que Jesucristo hizo por todos en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo. Y a través de este pasaje vemos que nadie tiene excusa delante de Dios. ¿Por qué decimos que Dios ha determinado de antemano para que el hombre pueda conocerle y tener comunión con él? Fíjese bien, Dios ha determinado todo de antemano para que el hombre o el ser humano pueda conocerle y tener comunión con él. Tener comunión con Dios es tener fe en él a través del medio que Dios ha provisto y ser salvo del castigo o la condenación eterna para todos aquellos que no reciban el único medio que Dios ha establecido para salvación. ¿Por qué decimos que Dios ha determinado todo de antemano? Para que nos encontremos con Él, en el sentido de comunicarnos con Él. Número 1, el versículo que acabamos de leer lo dice. Estamos leyendo el versículo que vimos, el versículo 26 y 27 del capítulo 17 de Hechos. En esta exposición el apóstol Pablo habla de parte de Dios diciendo que de todo hombre hizo todas las naciones. En ese caso, un solo hombre hizo toda la raza humana. Dios en su propósito, para que todos lo conozcan y tengan la misma oportunidad, dice aquí la palabra que de un solo hombre hizo todas las naciones o todas las razas. Entendiendo de que desde Adán, en él venimos todos los descendientes de la raza humana, en el primer hombre. De allí, lógicamente, viene hasta el tiempo de Noé y de esa misma generación de Adán, Noé, venimos todos los que habitamos el planeta Tierra. El versículo dice que lo que hoy conocemos, ¿verdad? El versículo 26. ¿Cuántos tipos diferentes de personas hay en el mundo? Surge la pregunta. Existen diferentes razas en el mundo, pero todas, en el versículo, de acuerdo al versículo 26, dice que de un solo hombre hizo todas las razas que habitan todas las naciones. Por lo tanto, Dios de antemano tiene un plan y un propósito. Muchísimos, pero Él en su infinito conocimiento y poder preparó todo de antemano. Eso lo dice el versículo 26. Todo ha sido creado de antemano por Dios con un propósito. Naciones es en el sentido de hombres y mujeres o de seres humanos. Y el versículo también dice que a cada uno les marcó sus límites, fronteras y territorios, dice el versículo 26. Fíjese bien, Dios hizo de un solo hombre toda la raza humana y marcó la tierra en que habitaran y determinó los periodos de su historia y sus fronteras de sus territorios. Dios de antemano preparó el lugar donde usted y yo íbamos a nacer y íbamos a vivir. Todo lo que nos rodea, según la ciencia, hace de lo que somos nosotros. Un hombre y una mujer de bien, o un hombre y una mujer de otro carácter. Sin embargo, la Biblia dice que Dios preparó el lugar en que todos y cada uno de nosotros iban a nacer y crecer con un propósito. Número 2, no hay excusa ante la declaración de su palabra. Dice la palabra en el versículo 27, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. Dios ha determinado todo de un principio. Entonces no queda excusa el que nunca otras personas que nacen en otra religión, en otro país, lejos de la cultura occidental, puedan tener excusa delante de Dios. Dice Pablo, hablando por inspiración divina, dice, todo lo que Dios hizo, lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. Todas las personas tenemos acceso a Dios. Todas las personas tenemos la revelación de Dios. Este versículo dice que Dios lo hizo con ese propósito. Entonces, todo lo que sucede en este sentido tiene el propósito de Dios para que el ser humano, donde quiera que haya nacido,
en la religión que sus padres hayan profesado y que hayan seguido por generaciones. De allí Dios puede salvarle y revelarse a cualquier persona. Por ejemplo, Abraham era un hombre que se crió en medio de una sociedad pagana, Ur de los Caldeos, donde era una cultura politeísta. Creían en diferentes dioses, adoraban a todos diferentes tipos de dioses, ídolos, por supuesto. Pero de allí en medio de esta multitud de gente, Dios se reveló a un hombre llamado Abraham. Y de esa revelación nace lo que conocemos, el Dios verdadero que se ha venido revelando a los que hemos creído por la fe puesta en Él a través de esa revelación. El conocimiento de Dios pasó de Abraham a sus generaciones, y el pueblo judío, generación de Abraham o descendiente de Abraham, a través de ellos vino el Mesías, Jesucristo, el cual ha traído la revelación de Dios a todas las naciones, incluyéndonos a nosotros, los que hoy estamos mirando este video. De hecho, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice, y 3, que Dios habló de muchas maneras a nuestros antiguos padres por los profetas, pero que en los postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios no deja a nadie sin oportunidad. Por lo tanto, el día que comparezcamos ante el tribunal justo de Dios, ninguna persona tendrá excusa. Porque donde quiera que nacimos, en el ambiente que crecimos, Dios lo puso de antemano conforme a su voluntad y sus propósitos. Número 3. La razón es porque Él siempre está cerca. Versículo 27 dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientas lo encuentren. El versículo 28 dice, 27 al final dice, en verdad, Él, o sea Dios, no está lejos de ninguno de nosotros. En el sentido de su omnipresencia y su omnisciencia, Él está en todo lugar. Se mueve en todo el planeta y en todo el universo. Él está cerca en todo momento. Y el versículo continúa diciendo, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios mismo es la vida nuestra. Nuestra vida proviene de Dios. Existimos porque Dios existe y en Él está la vida. Cuando Jesucristo se manifiesta en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, el evangelista dice, en Él estaba la vida, hablando de Jesucristo. Y la vida era la luz de los hombres, en el sentido de dar vida. Más tarde, en el capítulo 8, me parece, del Evangelio de San Juan, dice que Dios tiene vida en sí mismo. O sea, no proviene la vida de nadie más. Él mismo tiene vida, es vida en sí mismo. Y le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. En otra palabra, ser eterno. No tiene fin ni principio de días. Vida plena, eterna, sin fin. Y le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo y a todos aquellos que el Hijo les quiera dar vida. Cuando usted y yo creemos en Jesucristo como el único medio que Dios ha establecido, entonces la vida que proviene de Dios y del Hijo viene a nosotros para tener vida eterna por siempre, jamás. Dice el apóstol Pedro hablando a los atenienses y a nosotros en este tiempo, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Todo lo que nos rodea, nuestro ambiente, todo lo que respiramos, proviene de Dios, que es la vida. Nuestra propia vida proviene de Él. Vivimos, nos movemos, existimos en Él.
Por lo tanto, no hay excusa, porque aún su creación se revela así, en su creación se revela a sí misma. Otro de los pasajes que nos enseñan de que no hay excusa es el capítulo 1:20 de la carta a los Romanos. En el capítulo 1:20 de los Romanos, el apóstol Pablo habla también a toda la raza humana. Dice el versículo 20: porque lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Dios se revela a todo ser humano en cualquier lugar en que viva, en cualquier lugar en que crezca, en cualquier lugar que haya sido su nacimiento. Porque la misma creación, no solamente lo que Pablo dijo allá a los atenienses, que creó de un solo hombre toda la raza humana para que habitáramos toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Síguese bien que Dios marcó aún las naciones, sus territorios, donde quiera que cada uno viva y nazca. Todo lo hizo, dice Dios, dice el apóstol, que Dios lo hizo para que todos lo busquen y aunque sea tientas lo encuentren. Alguien clama a Dios en cualquier lugar, en cualquier necesidad, y Dios puede revelarse a cualquier persona, no importa de qué extracto o qué tribu, qué lengua o qué nación sea. Y Dios lo hizo con un propósito para que todos lo busquen y que aunque sea tienta lo encuentren, porque Él está cerca de cada uno de nosotros. Pero aún en la creación misma, Dios se revela al ser humano. Versículo 1:20 de Romanos dice: porque lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se deja ver en las cosas visibles de la creación, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tenemos excusa. La revelación general de Dios a todo ser humano, su creación. La perfección de un mundo creado para la subsistencia del ser humano. Todo tiene un orden y no puede haber sido creado por algo que no viene de la nada. La Biblia claramente dice que Dios creó todo lo que existe de lo que no era. Las teorías vienen de mucha filosofía. La ciencia no es comprobada cuando dice que hubo Big Bang y que hubo una explosión y que se hizo una masa de polvo en el espacio y se condensó con millones de años y hizo un planeta. No existe comprobación. Pero cuando vamos a la fe y miramos a lo que la Escritura dice, y muchas veces la Escritura o la ciencia corrobora la Escritura dice. Así que, hermanos amados, todo lo que la creación en su perfección también declara que detrás de todas las cosas creadas hay una mano creadora. No puede ser más que la mano de nuestro Dios omnipotente que creó todas las cosas. En conclusión, ante lo innegable de la verdad de lo que Dios es y ha dicho en su palabra, su revelación especial, es decir, su palabra santa, a aquellos que hemos creído nos confirma y nos anima a que no vacilemos respecto a lo que Dios ha creado y nos ha dicho en su palabra. No hay excusa. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Solamente necesitamos creer en lo que Dios ha establecido. Y no hay ninguna manera de ser salvos sino creer en el único medio que Dios ha provisto. Creer que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que es la única opción de vida que tenemos y de escape del juicio venidero. Así que en este tiempo moderno, si mucha gente se pregunta ahora qué pasará con todos los que no escuchan el Evangelio, Dios se revela de una manera o de otra para que nadie tenga excusa. Si usted es una persona que nunca ha oído el Evangelio y la salvación que Dios ofrece a través de Cristo Jesús, es el día aceptable hoy para que usted le reciba. Y los que hemos recibido al Señor Jesucristo, de mantenernos en fe firmes, sin fluctuar, ni apartarnos ni a derecha ni a izquierda,
para que el día que Cristo venga podamos llegar y disfrutar con Él la eternidad que Él ha prometido. Le invito a venir a Jesucristo en esta tarde. Él dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Acepte a Jesús como su Salvador, reciba a Jesús como su Salvador. Y si usted se ha apartado, reconcíliese con el Señor este día, para que su nombre permanezca hasta el día de Jesucristo y vivamos con Él para siempre. Le invito a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos que tu presencia, Señor, llene los corazones esta tarde, y que tu Espíritu Santo haya hablado a cada uno conforme a tus propósitos y conforme a tu dirección. Te suplicamos por todos aquellos que nunca te habían escuchado y que sepan de ti que tú salvas y sanas en este tiempo. Te damos gracias por tu palabra y bendice a aquellos que te reciben este día. Si alguno se recíbelo y perdona sus pecados y hazlo parte, Señor, de tu familia. En el nombre de Jesús, bendice la iglesia, bendice a los hermanos, bendice a nuestros amigos, líbranos de todo mal, de toda enfermedad. En tu nombre, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Señor les bendiga a todos, hermanos, y nos estaremos viendo muy pronto. Amén.